Queridos jóvenes, que el Señor les bendiga ricamente. Es un privilegio, una bendición poder estar conectados nuevamente con ustedes por este medio. En esta ocasión para compartir con ustedes un breve devocional, una breve meditación basada en la palabra de Dios para traer un poco de ánimo a sus vidas, para traer ayuda espiritual en este tiempo en el cual físicamente no podemos estar conectados, pero a través de la tecnología podemos compartir aliento mutuo y poder llegar hacia ustedes con mensaje de la palabra de Dios. Quisiera por favor que me acompañaran en el libro de Josué, capítulo 1. Vamos a estar meditando ahí en el libro de Josué. Estoy aquí con mi Biblia listo para compartir con ustedes. Mientras buscan este pasaje, quiero compartirles que el libro de Josué es un libro de batalla, un libro de conquista, un libro de acción, ¿sí? La vida cristiana es una vida de acción, es una vida de fe y también es una vida de batalla, de acción, de ir hacia adelante, de marchar con la confianza puesta en el Señor. Quisiera leer y que leamos, por favor, si ustedes también pueden estar con sus Biblias abiertas, Josué capítulo 1, versículos 1 al 9. Dice así la palabra de Dios. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, mi Dios, estará contigo en donde quiera que vayas, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Amado Padre, gracias te damos por tu palabra. Bendice, te ruego, esta meditación, que pueda llegar al corazón de cada joven, de cada señorita, para que podamos, Señor, fortalecer nuestras vidas y nuestra confianza en ti en este tiempo tan particular. Te lo ruego y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartirte, joven, acerca de un joven, acerca de un hombre como Josué, un hombre que llegó a cierto punto en su vida, a este punto en su vida donde él estaba listo para enfrentar un gran desafío que tenía por delante. Josué fue el hombre que Dios preparó para dirigir a las huestes de Israel hacia la conquista de la tierra prometida, la tierra de Canaán. El lugar que llegó a ocupar Josué, sin duda que era un lugar de gran privilegio, pero también fue un lugar de gran responsabilidad. Pues él tenía que ejercer su liderazgo nada más ni nada menos que a la sombra o a la luz de Moisés, un gran siervo de Dios. La palabra de Dios nos dice en el último libro de Deuteronomio, en el último capítulo de Deuteronomio capítulo 34, versículo 9 al 12,
Dice así la palabra de Dios. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Dice la palabra de Dios que no hubo ni nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Entonces, ahora está el tiempo de Josué, y sin duda que Josué tiene por delante un gran desafío, pues él iba a estar a la sombra de Moisés. No era nada fácil. Esto es como en un partido de fútbol, se lesiona o sale del campo de juego el número 10, el mejor jugador, la estrella, por así decirlo, y de repente entra el suplente, y entras tú como suplente, y todas las miradas van a estar puestas en ti, todos los movimientos, la atención va a estar puesta en ti, porque estás ahí para ocupar el lugar, nada más ni nada menos que del mejor jugador. Sin duda que para Josué no era una situación fácil. Cualquier tropiezo, cualquier error, cualquier fracaso iba a provocar que el pueblo lo comparara continuamente con aquel caudillo, Moisés. Jóvenes, no obstante esto, Josué llegó a estar ahí porque fue un hombre preparado por Dios. Josué fue un hombre a quien Dios estuvo forjando a través del tiempo, a quienes Dios estuvo preparando, y Josué fue un hombre que también se dejó preparar por el Señor y también se dejó usar por el Señor. En ocasiones algunas personas me dicen: gracias, pastor, porque se ha dejado usar por el Señor, o gracias por dejarse usar. Esa expresión, y me pongo a pensar y digo, es cierto, porque el Señor quiere usarnos, pero también necesitamos nosotros dejarnos usar por el Señor. Bueno, a la luz de todo este trasfondo que acabamos de mencionar o de describir, no nos sorprende que al llegar al capítulo 1 de Josué, cuando él va a tomar el cargo, Dios le repite 3 veces que se esfuerce y sea valiente. Y por si eso no era suficiente, aún el pueblo en el versículo 18 le recuerda y le amonesta a Josué, diciéndole también: solamente que te esfuerces y seas valiente. Bueno, sin duda que Josué necesitaba ser valiente, sin duda que Josué necesitaba esforzarse. Joven, el desafío tremendo que Josué tenía por delante y la presión que él tenía era tan grande que Dios le ordenó a que se esfuerce y sea valiente. Pero Dios también sabía qué clase de hombre era Josué y por qué estaba puesto ahí él. Porque él era un hombre apropiado para ese tiempo y para ese lugar. Quiero decirte, joven, que Dios desde ahora te está preparando. Dios desde ahora está forjando tu carácter, está forjando tu vida, porque Él tiene un propósito hacia el futuro para ti. La clave aquí es que aprendamos acerca de Josué algunos principios, cómo Dios lo preparó, cómo Dios lo fue forjando, cómo Dios lo fue moldeando, para que en el tiempo preciso Josué sea la clase de hombre que el pueblo necesitaba y la clase de líder que Dios necesitaba también. Quiero decirte que las decisiones que tú tomes hoy
que tú tomes ahora van a afectar en tu futuro espiritual, en tu servicio a Dios, y van a tener un impacto negativo o positivo para las demás personas que te rodean. Bueno, ¿qué clase de hombre era Josué? Tomando en cuenta las palabras de aliento que Dios le da y las recomendaciones cuando él iba a tomar el cargo, ¿no es cierto?, de esa posición tan privilegiada. Pero quiero mostrarte las credenciales, en primer lugar la credencial de Josué, la credencial de Josué, su carta de presentación. Miren, el versículo 1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, servidor de Moisés. La palabra de Dios en otra versión vierte ayudante de Moisés, ayudante de Moisés. Josué estaba ahí siendo un servidor. Y es interesante notar que también cuando la palabra de Dios en el mismo versículo 1 nos habla de la muerte de Moisés, hace referencia de Moisés como un siervo de Jehová, un siervo de Jehová. ¿De dónde aprendió Josué a servir? ¿De quién aprendió Josué a servir? Bueno, Dios utilizó a Moisés para forjar ese aspecto, esa preparación del carácter en la vida de Josué. Su carta de presentación dice servidor, servidor. Mira, no hay privilegio más grande, y te lo puedo decir como un testimonio también, como pastor, como siervo de Dios. No hay un privilegio y una posición más honorable que la de ser un siervo, un servidor de Dios. Hermanos, hemos sido llamados para servir. Somos llamados a ser servidores, no para ser servidos. Jóvenes, quiero decirte que tu carta de presentación es muy importante. Es muy importante. La carta de presentación de Josué era como servidor de Moisés. Aprendió de Moisés a servir a Dios y lo aprendió sirviendo a Moisés, el siervo de Dios. Quiero decirte que es muy importante que aprendas desde temprano, querido joven, hermano, varón, señorita, que aprendas a conectarte con los siervos de Dios. Tu pastor, la esposa de tu pastor que Dios puso ahí en tu vida para ayudarte, para darte herramientas, para moldearte, para guiarte en esa preparación que Dios te ha designado o te ha dado o quiere darte. Están ahí los siervos de Dios para nuestro bien. Y es muy importante que aprendamos a valorar a los pastores, a las esposas que Dios puso en nuestra iglesia local. Somos muy propensos a exaltar o a seguir a los líderes mediáticos que están hoy en las redes sociales y en los medios de comunicación. Sin duda que hay grandes siervos de Dios, predicadores, mensajes muy útiles, ministerios muy fructíferos y de mucha bendición para mucha gente. Pero no obstante eso, es muy importante que podamos estar conectados de manera personal con nuestros pastores. Crecí en mi iglesia siendo un joven desde mis 17 años en la iglesia, estar ahí atrás de mi pastor, estar ahí atrás, sirviéndole a él, porque sabiendo que sirviéndole a mi pastor estaba sirviendo al Señor y el Señor me estaba preparando para mi futuro liderazgo. Bueno, la credencial de Josué nos dice que él era un servidor. ¿Cuáles son tus credenciales, joven? ¿Cuáles son tus cartas de recomendación? ¿Qué es lo que te caracteriza? ¿Qué es lo que otros ven en tu vida? Es muy importante aprender a servir. Bien, también quiero mostrarte la preparación de Josué.
la preparación de Josué. Mira, es muy importante tu preparación espiritual. Es muy, muy importante que aprendas a prepararte para servir a Dios. No se trata esta preparación de confiar en nuestra experiencia del pasado. No se trata de esta preparación de saber de memoria conceptos o tener en nuestros labios ciertas filosofías o ciertas convicciones prestadas de otros. Se trata esta preparación de tiempo, consiste de tiempo. Preparar las cosas y prepararlas bien requiere tiempo. Hay que invertir. Bueno, hay que tener en cuenta que Josué llegó a ocupar ese lugar, pero no llegó ahí de un día para el otro. Miren conmigo en Deuteronomio capítulo 1, versículo 38. Si vamos hasta ese pasaje de la palabra de Dios, vamos a poder ver que su preparación fue a los pies de un gran siervo de Dios. Dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 1, versículo 38, Josué hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Ya cuando Dios le estaba diciendo a Moisés que él no habría de entrar a la tierra prometida, que en su lugar iba a hacerlo Josué, Dios habla de Josué diciéndole, y hace referencia a Josué aquí, el Señor diciendo, Josué hijo de Nun, el cual te sirve. Entonces vemos que la preparación de Josué fue a los pies de un gran siervo de Dios y que Josué ya estaba sirviendo en su vida. Los hombres y mujeres de Dios, querido joven, son los maestros terrenales que Dios utiliza en nuestra vida para pulirnos y prepararnos para nuestro propio servicio y nuestro propio ministerio. Mira, Dios quiere que le sirvas en un ministerio específico. Si eres un joven, quizás Dios te llamará algún día a que seas un pastor, un misionero, un diácono, un hombre de apoyo, una columna en la congregación, un hombre de liderazgo. Quizás si eres una señorita, el Señor te va a llamar a que seas alguien que salga como misionera, o quizás que el Señor te llame para que puedas en tu iglesia servir al Señor en diferentes áreas, que seas quizás el día de mañana, ¿por qué no?, la esposa de un pastor. Pero es importante, joven, que te mentalices y que te enfoques en la gran importancia que tiene el hecho de estar sirviendo ahí a los pies del siervo de Dios. Eso es un patrón que tenemos a lo largo de las Escrituras. Tenemos a un Elías que tenía un servidor llamado Eliseo, y Eliseo estuvo ahí sirviendo a Elías hasta el momento que Elías fue llevado por el Señor, y ahí quedó adelante, seguía el ministerio de Eliseo. Tenemos el caso de mismo Eliseo, que tenía a Giesi. Luego Giesi tomó malas decisiones y no llegó a suceder al profeta Eliseo. Tenemos en el Nuevo Testamento a Pablo y a Timoteo. Tenemos a Jesucristo y a sus discípulos. Tenemos a Moisés también con Aarón. Entonces siempre Dios ha trabajado con personas en equipo, y siempre el Señor ha puesto a alguien sobre alguien más para enseñarle, para que aprenda, para que se entrene y pueda aprender a servir al Señor. Bueno, la preparación de Josué fue a los pies de un gran siervo de Dios, nada más ni nada menos. Ya desde que era un joven, ¿sí?, Dios estaba preparando a este futuro líder llamado Josué. Miren conmigo, por favor, en Números, capítulo 11, versículos 28. Si nos fijamos en el libro de Números, capítulo 11, versículo 28, dice la palabra de Dios: entonces respondió Josué hijo de Nun, ayudante de Moisés, y agrega la escritura, uno
de sus jóvenes. Qué hermosa expresión de la palabra de Dios. Uno de sus jóvenes. Como pastor tengo el privilegio de referirme a ti como uno de mis jóvenes. El Señor me ha concedido el privilegio de estar aportando instrucción, ayuda en tu vida, para que tú puedas llegar a ser ese hombre de Dios, esa mujer de Dios que Dios quiere preparar, que Dios quiere utilizar. Pero la pregunta es, ¿te estás dejando usar por el Señor? ¿Te estás dejando moldear por el Señor? Bueno, en la gran pelea contra Amalek, los enemigos de Israel, fue a Josué a quien Moisés se dirigió y quien deshizo a los enemigos del pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 17, vamos a buscar esta escritura también. En Éxodo capítulo 17 dice la palabra de Dios en el versículo 8: Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Y dice el versículo 13: Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces vemos aquí que fue Moisés que buscó ¿a quién? A Josué. Fue Josué aquel que designó Moisés para que escogiera varones, para que salieran a pelear, y la escritura nos dice que fue Josué quien deshizo a Amalek. Bueno, la preparación de Josué lo vemos ahí desde temprano, siendo un joven, uno de los jóvenes de Moisés, que estaba ahí al pie del cañón para servir, para ayudar, para pelear. Qué hermoso es ver a jóvenes que perseveran, jóvenes que están ahí cerca del pastor, de su esposa, ayudando, sirviendo al Señor, porque esa es la preparación que Dios designó para sus futuros líderes, para sus futuros siervos. Y por último, la lección de Josué. ¿Qué lección podemos tomar entonces con todo esto? Bueno, Dios quiere prepararte, joven, para usarte en gran manera. Dios quiere usarte. Dios quiere bendecir la vida de otros a través de tu vida. Pero para que el Señor pueda hacer algo a través de nosotros, Él primeramente quiere hacer algo en nosotros. No podemos ser de bendición a muchos a una gran escala, a no ser que primero estemos dispuestos a permitir que el Señor haga en nuestras vidas algo. Los discípulos del Señor no fueron escogidos por lo que ellos eran en sí mismos, sino que el Señor los escogió porque Él veía lo que ellos podían llegar a ser a través de la obra de Dios en sus vidas. Es así como funciona, joven. No hay atajos, no hay trucos. Eso requiere tiempo, requiere una preparación. Entonces, cuando llegamos a Josué capítulo 1 y encontramos las palabras del Señor del versículo 5 al 9, nos damos cuenta de la importancia del valor y del esfuerzo entonces que ahora Josué, en la posición que estaba ocupando, tenía que llevar adelante. Ahora, Dios está buscando jóvenes dispuestos a servir. Dios está buscando jóvenes dispuestos a servir. La pregunta es, ¿estás dispuesto a servir? ¿Estás sirviendo al Señor? Ahora estamos en un tiempo particular en nuestro país donde tenemos que estar en casa, pero no obstante, podemos servir al Señor. No tenemos excusas para no estar sirviéndole con nuestras actitudes, con nuestro diario andar con el Señor, con nuestro dar testimonio de Él, con nuestra conducta, con nuestros pensamientos. En todo momento y lugar tenemos la oportunidad de seguir sirviendo al Señor. Bueno, Jesucristo nos enseñó que la verdadera grandeza está en el servicio humilde. Mateo capítulo 20, en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 20, versículo 26, dice la palabra de Dios. Vamos a leer del versículo 25, dice: Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas,
y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, quiero decirte, joven, que Jesucristo nos habló acerca del servicio, y Jesucristo nos enseñó que la verdadera grandeza no está en gobernar a los demás, sino en servirles, por eso tenemos en Josué un servidor, y lo que necesitamos aprender es a desarrollar ese carácter, a ser siervos, tener un corazón de siervo, porque estamos puestos para servir. Alguien dijo, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Muchos anhelamos lugares de privilegios, anhelamos ocupar puestos de liderazgo, queremos influenciar a otros, pero no estamos dispuestos a servir. Y necesitamos aprender esa lección tan importante, tan fundamental en la escuela del Señor. Entonces, si quieres ser un buen líder, necesitas primero ser un buen seguidor. ¿Sí? No busques la grandeza que el mundo te muestra o te ofrece. El mundo te ofrece o te muestra la grandeza en el deporte, los deportistas, el dinero, el éxito, los músicos. Hay toda una pompa que los medios aún promueven. Esa es una grandeza que es engañosa, joven, que el mundo te muestra, pero es como un espejismo, porque es pasajero, es algo que queda aquí en el plano terrenal. Pero la verdadera grandeza del servicio a Dios tiene trascendencia eterna, tiene impacto espiritual eterno. Por eso es muy importante. No es una grandeza esta del servicio que muchos la buscan. Aún en el reino de Dios, esta es una grandeza del servicio humilde que muy pocos están dispuestos a pagar el precio de aprenderlo y de vivirlo. Por eso tenemos en las iglesias muchos que quieren ser maestros, muchos que quieren ser maestros de muchos o enseñar a otros, pero no están dispuestos a servir con sus vidas a los demás. Bueno, la grandeza del servicio humilde es buscada por muy pocos, tristemente, aún en el reino de Dios. Por eso es algo muy importante que tenemos que recalcar, y que la Escritura también enfatiza, en este caso, en la vida de Josué, quien es un tipo del Señor Jesucristo. Bueno, Dios quiere usarte y colocarte en áreas de liderazgo, pero la pregunta es, ¿a quién estás sirviendo? ¿Te estás dejando usar por el Señor? ¿Estás conectado a los pies del siervo de Dios, de la esposa de tu pastor? ¿Cuán cerca estás de ellos? Porque esa es la clave para tu crecimiento espiritual. No son tus amigos, no son otros pastores ajenos a tu iglesia, que gracias a Dios por ellos. Pero mira, Dios lo diseñó así. Dios lo diseñó así. Habiendo tantos maestros en Israel, los discípulos siempre siguieron a su maestro, a su rabí. No fueron a los fariseos, no fueron a los saduceos. Ellos siempre estuvieron ahí, cerca del Señor. Bueno, Josué llegó a un tiempo donde Moisés pasó y ahora él entra en la escena del liderazgo, pero ya era un hombre listo, un hombre preparado por Dios para alcanzar grandes conquistas. Nosotros, los siervos de Dios, no vamos a estar aquí por siempre. Y me pregunto, ¿quién ocupará nuestro lugar? ¿Lo ocuparás tú? Que el Señor te bendiga ricamente.